Los instrumentos de percusión producen el sonido al entrar en vibración un cuerpo sólido al que se golpea o es golpeado. Se clasifican en tres grupos: parches o membranas, vulgarmente conocidos como tambores; láminas; y la denominada pequeña percusión, un variado y nutrido grupo de instrumentos. Los instrumentos de parche o membrana se caracterizan por poseer una o dos membranas tensadas que al ser golpeadas producen el sonido. Estos instrumentos pueden percutirse directamente con las manos, con escobillas metálicas, con palillos de madera o con baquetas de distintos tamaños y formas, de madera, caucho o recubiertas de fieltro o lana. Los timbales tienen un parche o membrana de material plástico, sujeto por un aro metálico mediante 8 tornillos. La caja de resonancia es un cuerpo de cobre o latón en forma de media esfera que se eleva sobre unas patas. Los timbales producen sonidos de altura determinada. Su afinación se controla mediante un mecanismo manual adosado al aro que está en comunicación con unos tensores que se accionan mediante un pedal. La afinación se consigue controlando la tensión del parche con este mecanismo. Utilizando el pedal en sus diferentes posiciones, pueden producirse sonidos de distinta altura sin dejar de tocar. El glissando se obtiene utilizando el pedal de forma continua. Para apagar la sonoridad se utilizan los dedos o las baquetas. En los timbales se puede apreciar muy bien los cambios de intensidad. Suelen utilizarse asociados, 2, 3, 4 o más, combinando la altura de los sonidos para enriquecer sus recursos expresivos. El bombo es un instrumento de gran volumen que tiene 2 parches. Estos 2 parches se tensan a un lado y otro de su caja armónica mediante unas llaves.
Aunque el bombo no produce sonidos determinados, es preciso afinarlo. Un efecto característico se consigue golpeándolo con una baqueta grande. También es frecuente la utilización de dos baquetas. La caja, o caja clara, es un pequeño instrumento de una sola membrana tensada sobre un cuerpo metálico de forma cilíndrica. El redoble es el efecto más característico de la caja. Se realiza con palillos. La caja tiene un bordón metálico bajo el parche que puede dejar de actuar accionando un mecanismo. El timbre es más seco cuando se quita el bordón. Los ritmos de marcha son muy característicos de la caja. Además de los palillos, en la actualidad es frecuente utilizar escobillas. Los bongos son dos instrumentos, uno más grande que el otro, de un solo parche, que aparecen asociados y producen sonidos indeterminados de diferente altura. Se percuten directamente con las manos. Sus efectos rítmicos característicos revelan su origen étnico. Las láminas son instrumentos de percusión construidos en materiales de naturaleza sonora como maderas, metales y piedras, que se ponen en vibración al ser golpeados indirectamente con baquetas de distintos materiales y tamaños. Todos ellos poseen una doble fila de láminas o tubos afinados en alturas determinadas que pueden producir una o más escalas cromáticas. El xilófono, la marimba y el vibráfono poseen unos tubos amplificadores. Cada uno se afina en relación con su placa. El xilófono tiene las láminas de madera de palisandro sujetas a dos bases, también de madera. Para tocar el xilófono, el instrumentista utiliza baquetas, bien para golpear las láminas o para, como en el glissando, deslizarlas por su superficie. La marimba es un gran xilófono que puede tener 5 octavas y media. Se pueden producir sonidos diferentes según el tipo de baquetas que se utilicen. De lana, de hilo, o de madera. Es frecuente que el percusionista utilice 2 y hasta 3 baquetas en cada mano. De este modo consigue llegar a las láminas más alejadas en pasajes complejos.
Lira, carillón o glockenspiel son los nombres que recibe este pequeño instrumento de láminas metálicas. Para tocarlo se utilizan baquetas duras. Por su sonido claro y su capacidad para realizar temas característicos, ha sido elegido en grandes obras sinfónicas. El vibráfono es un instrumento de placas metálicas muy semejante por su forma a la marimba o el xilófono. Se inventó a principios de siglo con un motor eléctrico que produce una especie de vibrato, aunque es frecuente utilizarlo sin él. Su sonoridad se apaga accionando un pedal. Al principio solo se utilizó en los conjuntos de jazz, pero enseguida fue aceptado para obras solistas y en conjuntos sinfónicos. Las campanas tubulares son 18 tubos de distinta longitud, fabricados en acero o cobre suspendidos en un armazón. Para apagar su sonoridad se utiliza una barra o pedal. Las campanas se golpean en la parte superior del tubo con ayuda de un mazo o dos, pudiendo realizar múltiples armonías si se dejan vibrar los tubos. Con la denominación pequeña percusión, tenemos un grupo numerosísimo de instrumentos de sonido indeterminado, de tamaño, forma y materiales muy variados, que se percuten de diferentes maneras. Las maracas agitándose. La cabasa por rozamiento.
El flexatón por presión del dedo, sacudiendo. El triángulo golpeando las paredes con una barrita de su mismo material. Las castañuelas entrechocando. El temple block golpeándolo con baquetas. Los platillos golpeándolos con palillos o entrechocándose. El gong golpeándolo con una maza. Estos instrumentos, además de sus posibilidades rítmicas, aportan un toque de color en los conjuntos en los que se integran, debido a su riqueza tímbrica. La percusión ha ido cobrando una importancia progresiva en la orquesta. Se sitúa al fondo, detrás de los metales. Los timbales son los miembros de esta familia más utilizados. Se colocan habitualmente en el centro, disponiéndose el resto de la percusión a ambos lados. La riqueza y variedad de los instrumentos de percusión les permite organizarse en múltiples conjuntos, incorporando en ellos instrumentos clásicos y étnicos.